Imagina ser testigo del amor de un padre retorcido en algo monstruoso. Hoy desentrañaremos esa oscura transformación en la inquietante obra maestra de Francisco Goya, Saturno devorando a su hijo. Esta pintura transmite no solo un relato mitológico, sino también los miedos profundos y las complejidades de la vida y los tiempos de Goya. ¿Qué sucede cuando el amor de un padre se vuelve mortal? Nos sumergiremos en el contexto histórico, la profundidad emocional y los poderosos temas de esta cautivadora obra. ¿Qué dice esta pintura sobre el poder y la familia? Vamos a descubrirlo. Francisco Goya creó Saturno devorando a su hijo entre 1819 y 1823, durante una época caótica en la historia española marcada por la Guerra Peninsular. Este conflicto, que se extendió de 1807 a 1814, enfrentó a guerrilleros españoles contra las fuerzas francesas lideradas por Napoleón, así como a los británicos. La guerra devastó innumerables vidas, creando un inmenso sufrimiento y una sensación de inestabilidad en España. Como pintor de la corte, Goya fue testigo de la corrupción y el declive de la monarquía española. Sus relaciones con miembros de la realeza, incluido el rey Carlos IV, se agriaron a medida que su poder político disminuía y la opinión pública se volvía en su contra. Esta desilusión se refleja de manera conmovedora en su obra de este periodo. Curiosamente, Goya también enfrentó muchas luchas personales, incluida su batalla con el aislamiento y la depresión, especialmente después de volverse sordo. Este sentimiento de impotencia se ve reflejado en su producción artística durante este tiempo, particularmente en Saturno, donde las figuras giran hacia la locura. A lo largo de los años, el estilo de Goya evolucionó significativamente. Sus obras anteriores celebraron la fantasía y la mitología, pero después de experimentar las duras realidades de la guerra, su tono cambió drásticamente. Por ejemplo, obras como El 3 de mayo de 1808 expresan emoción cruda y documentan los impactos brutales de la guerra. Esta transformación sentó las bases para los temas que vemos en Saturno devorando a su hijo, revelando el trauma psicológico que surgió del conflicto y la reacción de Goya ante la naturaleza humana. ¿Sabías que muchas interpretaciones de las obras de Goya están influenciadas por las luchas que enfrentó, tanto a nivel político como personal? La figura central es Saturno, o Cronos de la mitología griega, un personaje consumido por la paranoia. Temía que una profecía anunciada por un oráculo llevara a su hijo a derrocarlo. Desesperado, devoró a cada uno de sus hijos al nacer, un acto que pervierte el amor y la protección en una aterradora exhibición de poder. Este mito sirve tanto como un cuento de advertencia como una reflexión de los gobernantes que sacrifican su humanidad en su incansable búsqueda de poder. Goya nos anima a enfrentar preguntas inquietantes. ¿Qué lleva a un padre a cometer tales actos monstruosos? ¿Es solo ambición o una perturbación psicológica más profunda? ¿Cómo resuena este tema en nuestro mundo actual? ¿Estamos presenciando patrones similares de poder y control en nuestras vidas? La pintura nos desafía a pensar sobre las consecuencias de la autoridad descontrolada, tanto históricamente como en la sociedad contemporánea. La representación de Goya de Saturno es intensamente visceral, evocando una gama de emociones. Los ojos frenéticos de Saturno y su mueca transmiten desesperación y locura, atrayendo a los espectadores a este momento horrífico. No se trata solo de un padre devorando a su hijo, simboliza un trágico desmoronamiento de la moralidad y la razón. El niño sin vida, atrapado en una inmutabilidad eterna, contrasta fuertemente con la locura de Saturno. Esta dualidad resalta el horror de la inocencia perdida, instándonos a reflexionar sobre las implicaciones del descuido y la violencia parental. A medida que se desarrolla el sombrío acto de Saturno, enfrentamos verdades perturbadoras sobre el amor, el poder y la naturaleza humana. En este contexto, la obra de Goya resuena profundamente en las dinámicas familiares, mostrando el potencial de violencia dentro de las relaciones más sagradas. ¿Cómo desafía esto tu percepción de la moralidad? ¿Alguna vez has encontrado situaciones en tu vida
donde las dinámicas de poder llevaron a elecciones destructivas? Reflexiona sobre estas preguntas mientras navegamos por este análisis conmovedor. Goya emplea varias técnicas artísticas que aumentan el impacto emocional de Saturno devorando a su hijo. Su pincelada es tanto suelta como intencional, creando una sensación de movimiento que refleja la naturaleza frenética de la escena. La textura de la pintura añade profundidad, atrayendo a los espectadores a una experiencia más táctil que intensifica el horror. La paleta de colores está dominada por tonos oscuros y apagados, utilizando negros y marrones profundos para evocar una reacción visceral. Los tonos enfermizos de la carne realzan la sensación de descomposición, reforzando los temas de corrupción moral y grotesquedad. Comparado con otros artistas de su época, Goya fue innovador. Mientras que muchos pintores barrocos se adhirieron a ideales clásicos, Goya se apartó de estas convenciones, enfocándose en el realismo emocional crudo. Su trabajo influyó profundamente en movimientos como el romanticismo y el expresionismo. Esta combinación de habilidad técnica con narrativas profundas posiciona a Goya como una figura revolucionaria. Su capacidad para retratar profundidad psicológica le permite seguir inspirando a generaciones de artistas que exploran temas similares. Saturno, devorando a su hijo, explora temas recurrentes de locura y poder que resuenan a través del arte y la literatura de la misma época. Obras como El grito de Edvard Munch y Frankenstein de Mary Shelley examinan las consecuencias de la ambición y la locura, desafiando las normas sociales. Esta pintura sigue siendo relevante hoy. El abuso de poder sigue siendo un tema apremiante, invitándonos a reflexionar sobre autoridad y violencia. ¿Cómo vemos estos temas desarrollarse en nuestras propias vidas y en la sociedad actual? ¿Reconoces momentos en los que la ambición personal lleva a resultados destructivos? Te animo a considerar tus propias experiencias y a compartirlas en los comentarios. ¿Cómo resuena la representación de Goya de la disfunción de Saturno con nuestra comprensión de las relaciones familiares y las estructuras sociales? En conclusión, Saturno devorando a su hijo es una compleja exploración del miedo, el poder y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. A través de la lente de Goya, somos invitados a un mundo donde la tiranía se entrelaza con la familia, desafiándonos a confrontar nuestras creencias sobre moralidad y destrucción. Mientras concluimos, piensa en los puntos clave que extraemos de la obra de Goya: los peligros del poder descontrolado, los resultados trágicos de la violencia familiar y la turbulencia psicológica que a menudo acompaña estas dinámicas. Te insto a profundizar en las otras obras de Goya y a explorar cómo su estilo evolucionó con el tiempo. Para aquellos interesados, recomiendo ver documentales o leer libros sobre la vida de Goya, ya que ofrecen más información sobre su enfoque visionario. Gracias por acompañarme hoy. Si encontraste interesante este análisis, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para más información sobre el fascinante mundo del arte. Comparte esto con amigos que aprecien el arte y házmelo saber en los comentarios sobre lo que te gustaría ver a continuación.